Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito a tener sus Biblias abiertas en el segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2, que es nuestro pasaje base. Y vamos a dar lectura, voy a dar lectura a los versículos del 41 al 47. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Les invito a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra perfecta, preciosa y oportuna, Señor. Permite que tu palabra obre con toda libertad en nuestras mentes y corazones, Señor, y que regrese a ti con el fruto precioso por el cual tú la enviaste. En el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Amén. En este pasaje bíblico están establecidas, hermanos, las funciones que la iglesia cristiana debe tener. Y toda iglesia local debe cumplir con estas 6 funciones básicas, 6 funciones vitales que toda iglesia debe cumplir. Y en este pasaje, hermanos, en donde se hace un resumen del resultado que hubo de la venida del Espíritu Santo, cómo hubo un bautismo en el Espíritu Santo sobre aquellos 120 reunidos, creyentes en Cristo Jesús, reunidos en el aposento alto, y el fruto de la predicación, donde el Espíritu Santo está actuando en el apóstol Pedro, y hay una cosecha de 3,000 almas, hermanos. La iglesia cristiana existe en este mundo para cumplir con estas 6 funciones vitales. Y estas funciones que voy a mencionar no están necesariamente en un orden de importancia, sino más bien es en el orden en el que aparecen en el pasaje bíblico. La primera función es la proclamación del Evangelio. Segunda función, la enseñanza de la sana doctrina. Tercera función, la comunión unos con otros. Cuarta función vital de la iglesia, la observancia de las ordenanzas. Quinta función, el servicio. Y sexta función, la adoración. Y en esta ocasión, por cuestión de tiempo, hermanos, vamos a tener una serie de 2 sermones acerca de este tema, las 6 funciones básicas de la iglesia. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a revisar las 3 primeras funciones de la iglesia. Es decir, hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de las funciones de proclamación del Evangelio, la enseñanza de la sana doctrina y la comunión unos con otros. Mis amados hermanos, una iglesia que aspira a ser una iglesia saludable y una iglesia que aspira a cumplir con la misión que Dios le encomendó realizar en este mundo, debe ser una iglesia que desarrolla y que funciona y que cumple con estas 6 funciones vitales. Son, hermanos, son como los signos vitales de que una iglesia está viva y que una iglesia está saludable. Así que si usted quiere conocer qué tan saludable estamos como iglesia, o cualquier hermano que esté escuchando o viendo este video en cualquier parte del mundo y quiere conocer qué tan vital, cómo está la salud espiritual de la iglesia, de su iglesia donde pertenece, bueno, analicemos este pasaje a la luz de nuestra realidad. En primer lugar, hermanos,
la primera función que toda iglesia cristiana debe cumplir es la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué había sucedido? Pedro acababa de predicar un sermón poderoso. Un sermón que cumple con todos los requisitos que debe tener un sermón verdaderamente bíblico y usado por Dios. Y hubo un llamamiento, hubo una confrontación a través del mensaje de Pedro con su audiencia. Toda predicación cristiana espera una respuesta por parte del que oye. Así que hubo respuesta, hubo una cosecha de almas. Dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos aquí, hermanos, la primera función de la iglesia en este pasaje es la proclamación del Evangelio. Como ya vimos, hermanos, en la predicación anterior, si usted ha seguido esta serie de predicaciones del libro de los Hechos, en la predicación anterior vimos que toda predicación cristiana debe cumplir con las siguientes características para que sea una predicación de la cual Dios se agrada y una predicación que Dios va a bendecir. En primer lugar, toda predicación verdadera debe ser apologética. Cuando decimos apologética nos referimos a que debe ser una predicación que defienda las verdades bíblicas, que defienda la verdad del Evangelio. Ese requisito lo cumple la predicación del apóstol Pedro. Pero también, hermanos, toda predicación cristiana, verdadera y auténtica, debe ser bíblica. Tiene que estar basada en la palabra de Dios. Los predicadores debemos explicar el pasaje, exponer el pasaje. ¿Qué quiso decir? Descubrir qué quiso decir el autor original a la audiencia original y de ahí extraer una aplicación correcta para la audiencia contemporánea. Así que con la predicación bíblica, hermanos, con la predicación expositiva, nosotros explicamos el texto, aplicamos el texto y exhortamos con el texto. Pero también toda predicación, decíamos, hermanos, que debe ser cristocéntrica, no solamente apologética, no solamente bíblica, sino también debe ser cristocéntrica. Y el sermón de Pedro era cristocéntrico. Él no se desvió con otros temas. No se quiso ahí desviar acerca de el tema de las lenguas, que fue lo que dio origen al sermón del apóstol Pedro. Él llevó el tema de las lenguas al punto central, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también toda predicación debe ser doxológica. Debe ser una predicación en donde no solamente Cristo es el centro, sino que es una predicación en donde Cristo es exaltado, Cristo es glorificado. Y toda predicación debe ser soteriológica. Debe llevar a la audiencia a la reflexión acerca de cómo está su condición espiritual delante de Dios, al tema de la salvación, a la doctrina de la salvación desarrollada. Y el sermón de Pedro tenía todos estos elementos, hermanos. Es un sermón digno de imitar. Nos sirve de modelo, hermanos, para los predicadores de todas las épocas. Dios soberanamente determinó que su evangelio llegara a todas las naciones a través de la predicación. No a través de la declamación, no a través de la declaración, no a través de ninguna otra forma, sino a través de la proclamación. Y esta palabra, hermanos, proclamación, es una palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras, hermanos, y quiero compartir lo que dice, cómo define la palabra proclamación el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Este diccionario dice que proclamación es la publicación de un decreto, bando o ley que se hace solemnemente para que llegue a noticia de todos. Otro uso de la palabra proclamación que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua es que son actos públicos y ceremonias con que se declara e inaugura un nuevo reinado o
principado. Notan el carácter que tiene el canal a través del cual el evangelio debe llegar a los oídos de los perdidos, hermanos. Es un acto solemne, un acto público y tiene carácter real. El evangelio son las buenas noticias del rey. Es el buen mensaje del rey. Y es la predicación la que Dios ha escogido para que a través de ella llegue su mensaje a oídos de todos los perdidos. Y debe de llegar, hermanos, a todo tipo de personas. ¿Cuál debe ser la audiencia a la cual nosotros debemos de predicar el evangelio? A toda clase de gentes. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas de toda condición social, de todo grado académico. No importa la nacionalidad, no importa el trasfondo cultural o étnico, todos necesitan conocer y escuchar el evangelio. ¿Y quién ha de llevar este evangelio? No va a ser el Estado, no va a ser ninguna otra institución paraeclesiástica, tiene que ser la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo a la cual se le encomendó la proclamación del evangelio. Quiero citar a C.E. Autry. Él escribió un libro llamado La teología del evangelismo. En su libro, hablando él sobre la autoridad con la cual la iglesia lleva el evangelio a todas las naciones, dice lo siguiente, y cito: ¿qué autoriza a los cristianos ir a todas las naciones y a todos los individuos e interferir en el status quo? ¿Con qué autoridad un cristiano se traslada a un país extranjero, se acerca a un nativo y le ofrece un camino de vida que romperá con todas sus relaciones religiosas y el sistema comunal existente, y que aún traerá sobre él y su familia la condenación de la comunidad? ¿Por qué ofrecer a un judío o a un musulmán un camino que pueda interponerse en su vida económica, política y social? Posiblemente esté contento con lo que ya tiene. Puede seguir en su camino antiguo y estar en paz con su familia, su comunidad y sus dirigentes religiosos. ¿Por qué romper esto? ¿Puede el evangelista presentar razones que justifiquen por qué toma esta decisión tan drástica? ¿Con qué autoridad lo hace? ¿Con qué autoridad? Sigue diciendo Autry, con no menos autoridad que la autoridad de Dios, quien creó a todos los hombres y desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fin de la cita. Una iglesia que no evangeliza y que no está realizando esfuerzos y destinando recursos para la proclamación del evangelio, tanto en su comunidad como más allá de su comunidad, si en esa iglesia no está habiendo conversiones, no está habiendo profesiones de fe, no está habiendo gente que esté siendo discipulada, gente que baje a las aguas del bautismo, si en esa iglesia no hay una intencionalidad y un trabajo para sembrar otras iglesias, esa iglesia no está funcionando como una iglesia realmente saludable. Y de hecho, sería mejor que no existiera. Así que vemos cómo este pasaje de Hechos, hermanos, nos da una primera función vital de toda iglesia cristiana: la proclamación del evangelio. Pero vamos a ver una segunda función que nos da este pasaje y vamos a leer el versículo 42. Dice así la palabra de Dios, versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto nos lleva a la segunda función vital de la iglesia cristiana, que es la enseñanza y la capacitación de sus miembros. La iglesia existe, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, la iglesia de Cristo existe para defender la verdad de Dios. Y existe también la iglesia para contrarrestar
las ideas falsas que existen en el mundo acerca de quién es Dios y de su obra que ha hecho. Pablo, escribiéndole al joven pastor Timoteo, a quien había dejado en Éfeso para atender a algunos asuntos, dice lo siguiente respecto a la iglesia y a su función como defensora de la fe. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, note esto hermanos, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este antiguo himno, hermanos, resume las verdades del Evangelio, y esta era la verdad que debía sostener la iglesia y debe sostener la iglesia como fiel columna a través de toda su existencia, a través de toda su historia. La iglesia es la guardiana y sostén de la verdad del Evangelio. Así que la enseñanza bíblica en la iglesia es fundamental para la vida, fortaleza y buena salud de toda iglesia. Podemos decir, hermanos, de hecho, que un programa de enseñanza deficiente, una iglesia en donde no se valora la enseñanza bíblica y doctrinal, es una iglesia cuyos miembros están desnutridos espiritualmente. Son presa fácil para los lobos espirituales. De hecho, hermanos, Dios dotó a hombres, Dios instituyó ministerios en la iglesia justamente para desarrollar este ministerio de enseñanza. Y a los primeros a quienes Él colocó en la iglesia para este fin, hermanos, es a los pastores. En primer lugar, Él puso pastores. Efesios 4 del 11 al 14 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por estratagemas de hombres que para engañar, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que el ministerio pastoral existe justamente para cumplir con esta función vital de la iglesia, que es la enseñanza bíblica. Es una gran responsabilidad para todo pastor, y de hecho, hermanos, el Señor nos dará cuentas, nos pedirá cuentas, el Señor nos llamará a cuentas en el tribunal de Cristo acerca de cómo fuimos fieles en transmitir la verdad de la palabra de Dios a quienes Él puso bajo nuestro cuidado. Sin embargo, vemos que existe en muchos miembros todavía, hermanos, un gran desprecio hacia los ministerios de enseñanza y de predicación. La predicación y la enseñanza bíblica, hermanos, es una pieza fundamental y una función vital dentro de la iglesia cristiana. En segundo lugar, hermanos, aparte de los pastores, también Dios ha colocado hermanos que sin ser pastores, Dios les ha dado el don de enseñanza para desarrollarlo al interior de la iglesia. Esto lo vemos en Romanos 12:7. Cuando está hablando de una lista de dones espirituales, menciona el don de enseñanza, y aquí no es una referencia específicamente al pastorado, sino en general a los hermanos que tienen don de enseñanza. Dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Otro pasaje en el Nuevo Testamento dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Una iglesia que menosprecia el ministerio de enseñanza tendrá miembros que tendrán grandes lagunas de ignorancia en cuanto a la sana doctrina. Como ya mencioné hace un momento, esa iglesia será presa fácil de cualquier predicador que en realidad es un lobo rapaz,
Esas iglesias normalmente no son capaces de diferenciar entre una herejía y una enseñanza verdaderamente bíblica, porque todo les parece igual, todo les suena igual. Mientras quien esté enseñando abra la Biblia, no importa lo que enseñe. Sin embargo, debemos, hermanos, nosotros reconocer la importancia de la enseñanza bíblica en las iglesias. Las iglesias sanas, por lo general, tienen ministerios de enseñanza fuertes y consolidados, que son ejecutados por hermanos maduros y probados en la sana doctrina. Así que yo estoy convencido, hermanos, de que todo aquel hermano o hermana que reconoce y ha identificado que tiene el ministerio de enseñanza, ese hermano y hermana está llamado y llamada a capacitarse en instrucción teológica y ser sólido en doctrina, sólido en la sana doctrina. No hay opción. Muchas veces nosotros pensamos en los seminarios únicamente como centros para capacitar pastores o misioneros, hermanos, pero realmente los seminarios son espacios e instituciones que existen por la gracia de Dios para capacitar también hermanos que sin tener un llamamiento a misiones o, hablando de los varones, a un ministerio pastoral, hermanos, pero si alguien tiene el don de enseñanza y quiere capacitarse mejor, hermanos, el seminario y los institutos bíblicos son una excelente opción para capacitarse. Hemos visto hasta aquí, hermanos, dos funciones vitales que toda iglesia cristiana debe de desarrollar. Toda iglesia que realmente se precie de ser una iglesia sana. Ya hemos visto la proclamación del evangelio y la enseñanza bíblica. Pero hay una tercera función que vamos a ver el día de hoy, hermanos, que es la comunión unos con otros. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La iglesia de Cristo es una comunidad de creyentes. Y quiero llamar su atención a esta palabra comunidad, hermanos. Esta palabra comunidad. Justamente nosotros, hermanos, hay muchas, somos una familia. Hay muchas formas en las cuales se describe la iglesia. Somos una comunidad, somos una familia, somos un cuerpo, somos un edificio, una casa espiritual. Pero me gusta mucho el término familia, hermanos. Ser parte de una familia es una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque en una familia uno no solamente tiene el ambiente adecuado, tiene la protección, tiene la suministración de sus necesidades básicas, pero también cuando hay problemas en la vida, la familia justamente es ese núcleo que nos abraza. Es esa red que cuando uno, este término se usa mucho en algunos círculos, hermanos académicos, es esa red de apoyo que está tomada de los circos, allá con la ejecución de los equilibristas que van allá arriba, guardando el equilibrio. En sus ensayos, abajo de ellos, hay una red, que si pierde el equilibrio y cae, hay una red que lo soporta. Y la familia justamente es esa primera red de apoyo, hermanos, que Dios ha provisto en su infinita sabiduría. Pero, hermanos, nosotros como creyentes en Cristo, esa red de apoyo también es nuestra iglesia, nuestra familia espiritual. Y gloria a Dios por el poder pertenecer a una familia, hermanos. Qué maravilla, hermanos, saber que cuando pasamos por problemas de salud, mi familia espiritual sé que está orando por mí. Cuando estoy pasando por problemas económicos, sé que mi familia está orando por mí. Cuando las cosas
pasan problemas de todo tipo, hermanos, la familia espiritual está ahí. ¿Y por qué no, hermanos? Cuando el cristiano necesita una palabra de exhortación, la familia espiritual está ahí para darla también. Así que es una bendición, hermanos, formar parte de una comunidad cristiana. Y estos primeros cristianos, hermanos, por aquí creyeron y por aquí se unieron a la comunidad. Es hermoso como dice aquí que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. No solamente hicieron su profesión de fe, sino que de inmediato se identificaron y se unieron y se sintieron parte de esa familia. El número ya había crecido, ya no eran 120, ahora eran 3,120 o quizá muchos más, hermano. Qué maravilla, qué bendición. Hay un ministerio llamado Red de Multiplicación. Y este ministerio ha diseñado un cuestionario para tomar el pulso de qué tan sana es una iglesia basada en estas funciones. Y quisiera compartirles las preguntas del diagnóstico cuando llega la sección de la comunión. Y leo las preguntas. La primera pregunta dice, es preguntas de reflexión y de diagnóstico. Sé que algunas de ellas no aplican del todo para este momento en que estamos viviendo de pandemia, pero confiamos en el Señor, hermanos, que un día esta pandemia terminará. Y aunque se habla de una nueva normalidad, hermanos, confiamos en el Señor que pronto, cuando las autoridades así lo determinen, podremos reunirnos. Entonces esto está obviamente diseñado en momentos sin pandemia, pero vale la pena reflexionar en estas preguntas. Cito las preguntas, si leo las preguntas de diagnóstico. ¿Los programas de la iglesia ayudan a que los miembros crezcan en sus relaciones amistosas unos con otros? Segunda pregunta. ¿Visitantes y miembros nuevos son bienvenidos intencional y calurosamente? Tercera pregunta. ¿Su iglesia tiene en acción un sistema efectivo para darle seguimiento a los visitantes? Cuarta pregunta. Cuando alguien visita nuestra iglesia, ¿se le devuelve una visita en esa misma semana? Quinta pregunta. ¿Nuestra iglesia tiene disponible buen cuidado pastoral y consejería adecuada para ayudar a los miembros con sus necesidades individuales y relacionales? Sexta pregunta. ¿Existe un compañerismo positivo dentro de nuestra congregación? Séptima pregunta. ¿Los hermanos se reúnen con cierta frecuencia para compartir comida juntos? Octava pregunta. ¿Los conflictos en la congregación se resuelven bíblica y efectivamente? Bueno, estas son las 8 preguntas de diagnóstico y nos ayudan a nosotros para ir reflexionando cómo está el pulso de la salud de nuestra iglesia en el tema de la comunión. La vida de la iglesia, mis amados hermanos, la vida de la iglesia debe ser el espacio más dulce y el ambiente más seguro en el que un alma puede estar fuera del cielo. ¿Oyeron eso? La iglesia, hermanos, debe ser el espacio más dulce y el ambiente más seguro en el que un alma pueda estar fuera del cielo. Todos aquí, los que formamos la iglesia de Cristo, hermanos, todos o construimos juntos el ambiente de la iglesia o con nuestras acciones, hermanos, con nuestros actos y actitudes, construimos y edificamos o destruimos y derribamos. Quiero darles también algunas señales de que si alguien no está edificando la comunión en su iglesia local. Y señales de que no estás edificando la comunión en tu iglesia local. En primer lugar, cuando no te involucras en el trabajo sirviendo en la iglesia con tu don espiritual. Eres de esos cristianos que llegan, tienen una asistencia muy esporádica o
si tienes una asistencia regular, simplemente vas y no te involucras en nada. No sirves con tu don espiritual, no estás sirviendo, no estás poniendo al servicio de Cristo y de su iglesia tu don espiritual. Esa es una señal de que no estás edificando la comunión de tu iglesia. Otra señal: asistes únicamente al culto dominical y descuidas las otras actividades. Otra señal: nunca llamas por teléfono a los enfermos para orar por ellos. Cuarta señal: nunca llamas por teléfono cuando algún hermano o familia se ausentan. Quinta señal: cuando una familia pasa por necesidades, no participas en la ayuda. Todas estas son señales de que no estás construyendo la edificación. No estás participando de la comunión real con tus hermanos en Cristo. Pero lo peor, hermanos, cuando no solamente no estás participando y no estás edificando, sino que también estás destruyendo. Y eso es peor todavía. Señales de que estás destruyendo la comunión de tu iglesia. Cuando deseas de todo tu corazón que alguien de tu iglesia se cambie de iglesia. Cuando hay personas en tu iglesia personas con las cuales la comunicación y el compañerismo están en el nivel 0. En nivel 0. Y además deseas que así sigan las cosas. También otra señal de que estás destruyendo la comunión de tu iglesia es que practicas la murmuración entre tu familia, a tal grado de que no reconoces esa actividad como un pecado delante de Dios. Esas son 3 señales de que estás destruyendo la comunión con tu iglesia. ¿Qué tan sana es tu iglesia? ¿Qué tan sana es nuestra iglesia a la que pertenecemos? ¿Cómo estamos cumpliendo con estas 3 de las 6 funciones vitales de la iglesia? Tú como miembro, independientemente del don espiritual que Dios te dio, ¿de qué manera estás impulsando el evangelismo y la obra misionera en tu iglesia? ¿De qué manera tú eres un promotor de la obra misionera, de la plantación de iglesias, de que se abran centros de predicación, clubes de evangelismo infantil? ¿Qué tanto piensas y anhelas que llegue gente nueva, que se abran células de discipulado? Hermanos, todo eso es parte de la función de la proclamación. Otra pregunta: ¿cómo estás involucrado en el ministerio de enseñanza? Si tienes el don de enseñanza, ¿lo ejerces? Si no tienes el don de enseñanza, ¿eres de los que asisten a la escuela dominical o a otros cursos que brinda la iglesia? ¿O eres de los que piensan que ya no tienen nada que aprender? Y en cuanto a la comunión entre hermanos, ¿de qué manera estás construyendo un ambiente más fraternal y amoroso en la iglesia? ¿Eres de los que construyen la comunión o de los que se empeñan en seguir destruyendo la comunión? 3 funciones vitales de las 6 que nos marca este pasaje, hermanos. Que el Señor nos dé su gracia y nos ayude para estarlas cumpliendo a cabalidad y con el más alto nivel de compromiso. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Prospérala, bendícela, Señor. Y ayúdanos a ser una iglesia sana, una iglesia que esté funcionando de acuerdo al modelo que tú has establecido para tu iglesia. Señor, permítenos y pon sobre nosotros una carga por la salvación de los perdidos. Despierta en nosotros un hambre por aprender más y más de tu sana doctrina y desarrollar ministerios de enseñanza y educación. Y ayúdanos, Señor, a destruir las barreras que hemos construido entre hermanos, que nos impiden tener comunión entre nosotros. Te lo pedimos y suplicamos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.